Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy. Buenas tardes, Pastora Gloria. Para mí es un honor, un placer, un privilegio y una bendición poder adorar a Dios juntamente con cada uno de los que se encuentran en este lugar y con las personas que nos acompañan en línea. En estos días hemos escuchado de dos familias que han perdido su medio de transporte, su carro. Lo común no es que hayan perdido el medio de transporte, pero las misericordias que Dios tuvo con estas dos familias. En ambos casos, los carros fallaron cuando estaban o cerquita de sus casas y nunca en un lugar peligroso. Así que le damos gracias a Dios por todas las misericordias que Dios tiene. Hoy vamos a hablar de las grandes misericordias que el Señor Jesús está teniendo con usted y con cada uno de nosotros. Por eso, pastor, cuéntenos qué es lo que hacemos como iglesia que nos ayuda a ver las misericordias de Dios. Si nosotros en la iglesia tenemos la visión que viene de parte de Dios, vemos personas y familias siendo transformadas a la imagen de Jesucristo por medio de la adoración comunitaria. Y es exactamente la adoración comunitaria la que nos permite ser transformados en la visión y ver las misericordias diarias del Señor Jesús. Adoremos pues en esta su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Vamos a colocarnos de pie, vamos a hacer juntos este llamado a la adoración, vamos a hacerlo antifonal. Está basado en el Salmo 67, versículos 1 y 2. Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Cantemos todos juntos, sea tu misericordia.
Va a tomar aire y va a exhalar. Y en este momento va a pensar en las misericordias que usted ha visto de Dios para usted. Amén. Piense en todas las misericordias que Dios ha derramado sobre su vida. Las que usted ha visto en otras personas. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a dar gracias a Dios. Volvemos a bajar las manos. Piense en las misericordias que usted ha visto que Dios ha tenido sobre sus seres queridos y sobre las personas, sobre los vecinos que están al lado suyo. Vamos a orar diciendo, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Den gracias a Dios porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Dios se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. Dios da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios del universo, porque para siempre es su misericordia. Cantemos el Dios que adoramos. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que a los vientos se obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Dios, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. A Dios sea la gloria y el poder, todo es Dios y para Dios. Tú eres el Dios,
Este es uno de mis momentos favoritos. Yo soy muy extrovertido y a mí me gusta expresar mis emociones. Y una de las maneras que tengo para expresar mis emociones, especialmente cuando veo personas en el servicio, es abrazándolos y dándole la mano. Todavía estamos en tiempo de restricción, no nos podemos abrazar y dar la mano como quisiéramos, pero podemos darnos la paz con una venia. Vamos a hacerlo primero con las personas que están online, vamos a darles la paz a ellos y vamos a decir: la paz de Cristo sea con ustedes y con su tu espíritu. Pastora Gloria, la paz de Cristo sea contigo y con su espíritu. Y podemos cada uno de nosotros darnos la paz del Señor. Ahora nos vamos a unir, ya que no podemos saludar en persona, a quienes están residiendo en cárceles, centros de detención y prisiones. Pero entonces, uniéndonos a través de la lectura devocional del libro Un Nuevo Día en Cristo, vamos a unirnos y vamos a interceder con ellos. Hoy la pastora Gloria nos invita a reflexionar sobre Romanos capítulo 4, versículos 14 y 15a. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La reflexión de la pastora Gloria es: muchas normas están dadas para controlar la vida de otros, no para ayudarnos mutuamente. Dios nos dice que la ley suprema es el amor. El amor trae perdón, permite vivir y se alegra con el otro y sufre con el otro. Cuando hay amor, hay conocimiento del otro y de sí mismo. El amor, no las normas, nos permiten vislumbrar el milagro maravilloso del ser del otro, sus sueños y frustraciones, sus anhelos y limitaciones, sus fortalezas y debilidades. El amor nos permite caminar con el otro, aunque nos parezca diferente. Oremos todos con la pastora Gloria. Amado Padre Celestial, tu ejemplo de amor supremo es insuperable. Jesús, muriendo en la cruz por nuestros pecados, es la expresión máxima del amor sobre la tierra. Hoy decido eliminar todas esas normas que no me dejan experimentar tu amor ni compartirlo con otros. Amén. Amén. Celebremos el mensaje de Dios. Inclinemos nuestro rostro y hagamos la oración de iluminación. Amado Padre Celestial, cuando dudamos, mostramos nuestra ignorancia y hablamos lo que no entendemos. Responde nuestras preguntas porque queremos conocerte y estar contigo. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura del Evangelio para hoy viene de Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52 en la voz de Benjamín. Cuando Jesús salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un ciego indigente llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Cuando el ciego oyó que pasaba Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué deseas que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pastor, Sí, señora. contemos la historia del hombre en el Hospital de las Hermanas de la Misericordia. Traen
este hombre a una cirugía de urgencias. Lo operan, el hombre sale bien, gracias a Dios, y luego la monja está al lado del paciente. Y ella le dice, su cirugía salió muy bien, usted va a estar muy bien. Ahora queremos saber cómo va a pagar la cirugía. ¿Tiene seguro médico? No, no tengo. No, no tengo. Entonces puede pagar en efectivo. Ay, tampoco tengo. ¿Tiene algún familiar cercano? Ay, sí tengo una hermana, una monja solterona. Señor, las monjas no son solteronas. Ellas están casadas con Jesucristo. Ah, entonces mándele la cuenta a mi cuñado Jesucristo. El título del mensaje para hoy es El ciego que vio lo invisible, hablando de misericordia, basado en la lectura del Evangelio de Marcos 10, versículos 46 al 52. Cada día de la creación, cada día que pasa, todos los seres de esta hermosa y maravillosa naturaleza reciben nuevas misericordias desde el trono celestial. Así es. La misericordia es una de las características con la cual Dios se describe en relación con la humanidad. Y muy temprano en la revelación de Dios a los hombres, especialmente al pueblo de Israel, Dios se le reveló con esta característica de la misericordia. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, Dios se le revela a Moisés de manera especial. Dios va pasando y mientras Dios va pasando por enfrente de Moisés, Dios pronuncia la siguiente descripción de él. El Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, guarda la misericordia a millares y perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y no tendrá por inocente al culpable. Siglos después, el profeta Jeremías resumió la relación de su pueblo con Dios con la siguiente expresión: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Escribió en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. Estas fueron sus palabras porque Dios había estado llamando a su pueblo por medio de varias generaciones de profetas para que se arrepintiera y volviera a la relación con su Padre Dios. En otras palabras, la misericordia de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, iniquidades, transgresiones y maldades. Por el contrario, Dios está pendiente de nuestras necesidades, aunque la mayor parte del tiempo nosotros ni siquiera digamos gracias. Las misericordias de Dios son grandes y abundantes y a veces ni siquiera le damos gracias, pero le pagamos como con una cachetada a nuestro Señor. Y aun con todo eso, Él sigue siendo grande en misericordia. En el Evangelio para hoy, Dios manifestó su misericordia a través del Señor Jesucristo visitando una ciudad llamada Jericó. Jericó era la primera ciudad que se encontraba al pasar el río Jordán de este a oeste. La ciudad estaba ubicada estratégicamente en el camino a Jerusalén y no gozaba de muy buena reputación. Las personas de allí no gozaban de muy buena reputación. Así que aún con todo eso y no tener buena reputación, el Señor Jesucristo en su misericordia se dignó visitar esa ciudad. Los actos de Jesús, los actos de misericordia en Jericó, produjeron que una gran multitud emprendiera un éxodo desde Jericó hasta Jerusalén. Parte de esa multitud eran los discípulos y aquellos que simplemente llamaban a Jesús Nazareno. Lo maravilloso de esta narración es que los habitantes de Jericó salieran en un peregrinaje hacia Jerusalén siguiendo a un personaje al que ni siquiera admiraban como maestro o como profeta. Y es bien interesante lo que usted dice, pastora, porque el único que reconoce la importancia de Jesús
es un ciego. Y aquí nos van adelantando algo de lo que vio el ciego. Se puede pensar que los peregrinos iban comentando los actos de misericordia de Jesús en Jericó. Hablaban de las grandes maravillas que él había hecho. Lo cierto fue que esos comentarios comenzaron a ser escuchados por los oídos de un ciego que se llamaba Bartimeo. Es muy posible que por su limitación física, Bartimeo no fuera aceptado dentro de los límites de la ciudad y por eso estaba sentado a las afueras de la ciudad. En otras palabras, este ciego Bartimeo había sido marginalizado por los habitantes de Jericó. Y eso que Bartimeo era el hijo de uno que temía a Dios. Interesante, muy importante esa anotación, pastora, porque eso nos quiere decir que aún a pesar de que hay personas piadosas, pueden sufrir reveses en su vida y para el caso de esta persona quedó ciego. Aún su papá y su padre o sus padres fueran muy temerosos de Dios. De Dios, exacto. Al escuchar los comentarios de los peregrinos, Bartimeo recibió la revelación de la verdadera identidad de Jesús y de la misión de Jesús. Esa identidad revelada no se comparaba con los comentarios que iba haciendo la multitud acerca de Jesús. Para la multitud, Jesús no era más que un señor de Nazaret que vino a Jericó a hacer buenas obras. Para Bartimeo, Jesús era el que venía de parte de Dios para hacer misericordias. Para Bartimeo, Jesús era el verdadero rey de Israel y por lo tanto el Mesías. Y aún así era el que venía de parte de Dios a hacer misericordia hasta aún a los marginalizados. Entonces entendemos ahora por qué el título de esta conversación, un ciego que vio lo invisible. Bartimeo pudo ver que Jesús era el hijo de David, era el hijo de Dios que venía a ejercer misericordia sobre todas las personas. Y no lo había visto. Y no lo había visto con sus ojos físicos, pero en su espíritu ya había entendido y había percibido y había captado quién era Jesús. Bartimeo no pudo guardarse para sí semejante revelación de la identidad de Jesús y de su poder. Por eso Bartimeo apeló a la misericordia gritando a todo pulmón: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. A los oídos de los peregrinos, los gritos del ciego eran una manifestación maligna y perturbadora. Por eso lo callaban como si estuviera endemoniado, y entre más trataban de callarlo, él subía más la voz: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Sí ven cómo es de irritante esa clase de gritos? Cabe aclarar que lo que Bartimeo gritaba era perturbador para todos. Desde el punto de vista de los habitantes de Jericó, semejantes declaraciones mesiánicas tendrían consecuencias políticas y religiosas desastrosas. El imperio no aceptaría que Jesús fuera el hijo de David, el verdadero sucesor al trono. Los jefes religiosos de Jerusalén, por otro lado, no aceptarían que Jesús manifestara atributos de Dios. Y ninguno en general aceptaría que Jesús fuera misericordioso con los que no son aceptables para la sociedad. Lo cierto es que los habitantes de Jericó, con todas sus facultades, solo vieron en Jesús a un hombre que vino de Nazaret a hacer buenas obras, mientras que el ciego que estaba fuera de la ciudad y que no presenció lo que Jesús hizo ni dijo dentro de Jericó, publicó la verdadera identidad de Jesús y sus misericordias. O sea que Bartimeo pudo ver lo que algunos teniendo ojos no pudieron ver. Hoy, algunos pueden dar gracias a Dios porque han recibido muchas misericordias y dan gracias a Dios, pero solo ven a Jesús como un personaje histórico especial, una persona especial en la historia. Otros expresan que, aunque creen en Dios, Jesús fue un gran maestro de ética al estilo de Buda y al estilo de Mahoma. Hay otros que piensan que Jesús fue un gran orador público,
con muy buenas cualidades de oratoria. Pero Jesús sigue haciendo misericordias hoy en día y esas misericordias son nuevas cada mañana. La realidad es, y la pregunta que nos queda es, ¿hay alguien hoy que pueda ver a Jesús y sus misericordias como lo hizo el ciego Bartimeo? ¿Hay alguien que pueda ver hoy esas misericordias y a Jesús como lo hizo el ciego Bartimeo? Muy importante su pregunta, pastor. Hoy hemos recibido misericordias de Dios. ¿Por qué? Podemos oler el aroma de las flores. Así es. Degustamos el sabor de las comidas. Escuchamos el canto de las aves. Sentimos las caricias de la lluvia. Vemos el azul del cielo y los colores del arco iris. Y la pregunta sigue siendo, si vemos todo eso, quedamos por sentado, pero ahí está. Podemos ver la inmensa misericordia de Jesús al morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Esa es la más grande de las misericordias. Ya no tenemos que pagar por nosotros mismos. Cristo pagó por nosotros. Fue misericordioso lo suficiente para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Bartimeo clamó a Jesús convencido de que Él era el Mesías, el Salvador y el Sanador. Y Jesús lo mandó a incluir. Mientras que los de Jericó lo excluyeron, Jesús lo mandó a incluir y lo mandó a incluir con los mismos peregrinos que venían de Jericó. Y lo mandó a llamar para que se acercase a Él. Jesús le concedió el deseo de su corazón, es decir, lo que Bartimeo entendió como la misericordia para él. Bartimeo recobró la vista y lo primero que hizo fue utilizar la vista, la visión que recibió para libremente seguir a Jesús en su camino a la cruz y a la resurrección. Bartimeo pudo haber pedido muchas otras misericordias, pastora. Por ejemplo, él pudo haber pedido que se le diera un lazarillo, es decir, un niño que lo guiara para que lo guiara por los lugares donde quería caminar. O él pudo haber pedido una esposa que lo mantuviera, ¿por qué no? Él pudo haber pedido que se le agudizaran los otros sentidos como los del oído, los del olfato, o los del gusto, o los del tocar, para poder salir adelante en esta vida. Pero no, él pidió realmente la misericordia que necesitaba y así lo hizo. Pidió la vista y fue recibida. Y hay que añadir a lo que usted dice, pastor, que Jesús cuando le dice que quiere que haga por usted, Jesús no le puso condiciones, No, para ni nada. le cobró la misericordia. No hay. Porque cuando lo pensamos bien, no hay manera humana de pagar las misericordias que el Señor Jesús hace todos los días con cada uno de nosotros. Hoy, pastor, esta sí estoy segura, cada persona, cada uno de nosotros tiene historias como la de Bartimeo, de misericordias que Dios le ha hecho. Y la meta es que obtengamos todos la mayor misericordia, que es poder ver al Señor Exacto. Jesús haciendo misericordias y decidir como Bartimeo, que libremente, después de ver, usó esa nueva habilidad, la habilidad que tenía, que había perdido, que era la de ver, para seguir a Jesús. Pastora, entonces su recomendación para todos nosotros es que cada vez que percibamos la misericordia de Dios, utilicemos esa misericordia para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús. Eso es lo que Bartimeo hizo. Y el Evangelio nos está diciendo que Bartimeo pidió la misericordia que venía del corazón de Dios para él, pero también usó la misericordia para seguir al Señor Jesús. Déjeme decirle, pastor, que lo más importante es asegurarnos que hemos recibido la mayor misericordia de Jesús, que es la de ser salvados y sanados de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es la ceguera que aún teniendo a Jesús de frente no lo podemos ver, y aún experimentando y viviendo las misericordias no las podemos percibir. Pero lo que nosotros queremos hoy es asegurarnos que independiente de las limitaciones que tengamos o no tengamos, vengamos al Señor Jesucristo
pidiendo las misericordias que necesitamos o que creemos que necesitamos, démosle gracias al Señor Jesús y sigamos al Señor Jesús en el camino a la cruz y a la resurrección. Al final esperamos la resurrección todos. Amén, así es. La siguiente canción se llama Kyrie eleison. Vamos a tratar de cantar en lenguas, el griego antiguo, Kyrie eleison. ¿Qué significa Kyrie eleison? Kyrie significa Señor, eleison, ten misericordia. Así que cuando estamos cantando Kyrie eleison, estamos cantando Señor, ten misericordia. Y déjeme decirles, mientras cantamos y escuchamos, si usted tiene una necesidad grande por usted o por un ser querido, pídale al Señor Jesús esa misericordia. Amén. La misericordia del Señor ha sido abundante con nosotros. Él nos ha provisto más de lo que nosotros podemos pedir Amén. o más de lo que podemos imaginar. Amén. Ha sido muy grande para con nosotros. Este es el momento en el cual nosotros le devolvemos a Dios parte de lo que le pertenece. No porque Él lo necesite, sino porque nosotros estamos mostrando agradecimiento, sabiendo que no hay ofrenda que pueda comprar su misericordia. Pero lo hacemos porque el Señor nos ha pedido que esa es parte de su voluntad para poder hacer su obra dentro de su reino. Y para poder mostrar nuestra fe está en el Señor Jesucristo. Y no en las riquezas ni en las posesiones materiales, Ni en el la dinero. riqueza ni en la pobreza. Ajá. Para eso hemos diseñado durante este tiempo la urna física que tenemos allí adelante. Usted quiere depositar sus ofrendas, puede hacerlo ahí. Para las personas que nos acompañan en línea, en la caja de comentarios de YouTube, ustedes van a encontrar el enlace en el cual está la cuenta de PayPal de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Ahí pueden hacer ustedes todas sus donaciones para seguir participando con Jesucristo en la obra y en la misión que Él ha comenzado aquí en la tierra. Así que no solamente le adoramos con lo que somos y decimos, sino también con lo que Él nos ha prestado. Vamos a orar juntos, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7, y vamos a hacerlo antifonalmente. El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Otra parte muy importante del poder que el Señor nos da, el poder de ofrendar, el poder de unirnos con el Señor Jesús en la misión, es el poder también de venir juntos con acción de gracias y el poder de interceder los unos por los otros. Voy a comenzar con las acciones de gracias. Thanksgiving. Shane volvió de su viaje. Qué Shane bueno. came back from Your trip. Thanks be to God for the Yeah. protection. Okay. Shane estaba viajando y retornó todo bien, gracias a Dios. Otras acciones de gracias. La primera que tengo, pastor, que la reacción es gracias a Dios por todas las misericordias de su Hijo Jesucristo. Amén. Misericordias grandes y misericordias pequeñas que nos ayudan a mirar el futuro con esperanza.
porque sabemos que si hoy recibimos misericordias de Dios, Dios estará regalando nuevas misericordias en el futuro. Tenemos cumpleañeros en estos días. María, feliz cumpleaños, Dios te siga bendiciendo. En estos días también entonces cumpleaños. Mañana cumpleaños. Amén. Benjamín está de La cumpleaños. pastora está de cumpleaños en estos días. Está su servidora. Feliz cumpleaños. Gracias. Y la otra es que recibimos la noticia de que Teresa tuvo un accidente y gracias a Dios no ha pasado a mayor. Le damos gracias a Dios que la cuidó. Por su misericordia de protección. Por la protección. Ahora, peticiones de oración. Vamos a orar entonces por los enfermos, por Ana María, por Teresa para que se recupere de su accidente. Miriam nos pide que oremos por su esposo Manuel, por su salud y por trabajo. Vamos a orar por los enfermos que son tratados con dureza, solo porque están enfermos. Vamos a orar por quienes no tienen trabajo o no tienen las habilidades para trabajar, para que Dios tenga misericordia de ellos, por quienes están comenzando sus empresas nuevas, que Dios los capacite. Oramos por quienes necesitan que Cristo, el Señor Jesucristo, cambie sus circunstancias de soledad, de desierto y de llanto. Que el Señor les transforme su vida en alegría, alabanzas a Dios, abundancia para compartir y compañía que viene como regalo de Cristo. Oremos por quienes necesitan recibir la vista para ver la gracia perdonadora y la limpieza de Cristo. Oramos también por la iglesia, para que el cuerpo de Cristo junto siempre pueda ser canal de las misericordias de Dios para otras personas. Y por último, que podamos crecer en parecernos a la imagen del Señor Jesucristo, de tener misericordia de otros, hacerle misericordia a otros. Voy a invitarles donde están a inclinar sus rostros y vamos a orar. Amado Padre, gracias por la misericordia, por la sanidad, Señor. Oramos por Ana María, Manuel, Teresa y todos los que están enfermos. Oramos dándote gracias por el perdón y la salvación que nos has regalado con toda generosidad y sin cuestionarnos. Pedimos, oh Dios, la valentía y la persistencia para seguir a Cristo con seguridad. Oramos por tu iglesia, para que sea hermoseada con la belleza de tu verdad y sea rica en la fe tuya, que abre las puertas para que tú, oh Dios, traigas sanidad a todo tu pueblo. Pedimos por quienes están excluidos de la sociedad debido a limitaciones físicas, emocionales, mentales, espirituales y hasta financieras. Derrama tu sanidad sobre todos los enfermos y sobre quienes discriminan contra ellas y ellos. Derrama sobre todos el deseo de crecer en sabiduría, justicia, misericordia e integridad para proteger la vida de quienes están en necesidad y en desventaja. Oramos, Señor, dándote gracias por tu provisión y cómo nos dejas trabajar en tu reino y también en tu creación para recibir la provisión. Pedimos por todos aquellos que buscan un lugar para trabajar. Ahora vamos a colocar las peticiones personales aquí. Y oremos como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Salgamos esta semana con alegría para hacer y seguir en el camino al Señor Jesucristo, para compartir de las misericordias que el Señor nos ha dado. Vamos con gozo, y si usted encuentra una necesidad, venga al Señor Jesús con alegría, clamando una misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De las montañas el mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás aquí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Las montañas, el mar, así fluye tu amor en mí.